Bueno, gracias. Vamos a hacer desde Ciutadans la valoración de la rueda de prensa del portavoz del Gobierno y conseller de Presidencia, el señor Francesc Homs. De sus palabras se deduce que el Gobierno de Cataluña es ya, de facto y de jure, un protectorado de Esquerra Republicana de Cataluña. Este es un gobierno títere, un gobierno titulado, es formalmente un gobierno, pero realmente es un protectorado de Esquerra Republicana de Cataluña. Algunos tenían miedo de que vinieran los hombres de negro enviados por Montoro a la Generalitat de Cataluña. Pero ya tenemos a los hombres de ERC. Son los hombres de negro de Esquerra Republicana condicionando la labor de gobierno del gobierno de la Generalitat de Cataluña, del protectorado de Esquerra Republicana, con su presidente, el señor Artur Mas, títere, secuestrado y tutelado por el señor Junqueras. ¿Y por qué decimos que este es un gobierno protectorado de Esquerra, controlado por los hombres de ERC en las comisiones bilaterales? Porque así como antes había la excusa de la incapacidad y de la inacción del gobierno del señor Mas por la situación derivada de la anterior legislatura, ahora simplemente es que se evidencia tanto de que no han recibido el plácet, nunca mejor dicho, de Esquerra Republicana o del señor Junqueras o de los comisionados, de los hombres de ERC en las comisiones bilaterales. Se nota tanto que no han tomado acuerdos porque no han conseguido acordarlos, porque no han recibido el plácet de Esquerra, que es entre triste, cómico, pero siempre preocupante. Ha empezado el señor Homs hablando de Matrix, y como él empezó hablando de Matrix, pues yo seguiré hablando de Matrix, valorando la Matrix del gobierno de la Generalitat. ¿A qué se dedica este gobierno? A Matrix. Empezamos por el punto número 1 de Matrix, la creación de estructuras de Estado. Bueno, habría que llamarles la creación de estructuras paraestatales, porque si no ya sería simplemente un delito. Digo paraestatales porque quieren crear estructuras de un Estado que ya existe, las cuales no quieren utilizar porque quieren crear unas nuevas, es decir, duplicarlas. Bueno, empezamos por exteriores. Señor Homs, también lo vamos a calificar el portavoz del no sé, no le sé contestar, o ya le diré. No sé, exteriores, no sé, no le sé contestar. ¿Habrá nuevas embajadas? No lo sé. ¿Quién será responsable? No lo sé. No lo sabe. Pues sería bueno que lo fuera sabiendo, más que nada porque era una de las prioridades, ¿no? La acción exterior. Es más, él es el gran comisionado de exteriores de la Generalitat de Cataluña. Él es el gran negociador, es el Kissinger del gobierno de Artur Mas, aquel que tiene que negociar en las altas esferas internacionales para internacionalizar el conflicto. Nuestro pequeño Kissinger no sabe o no le sabe contestar. ¿Por qué no sabe contestar? Porque todavía lo están negociando con Esquerra. ¿Y qué están negociando con Esquerra? Los nombramientos. ¿A quién vamos a poner al frente de nuestro grupo de embajadores, nuestro grupo comisionado en la negociación exterior acerca del proceso de transición nacional de Cataluña hacia la soberanía plena? Todavía no hemos pactado. Por eso dice, no lo sé, no le sé contestar. Ya me lo dirá Junqueras. Bueno, pues cuando Junqueras se lo diga, ya nos contestará. Y sobre todo también tendrá que explicar cuántas partidas presupuestarias le va a dedicar a Matrix. ¿Cuánto le vamos a dedicar a convertirnos en un pequeño estadito? No sé si también alguien va a decir, si alguien le va a dar la condición de embajador y las credenciales, cuáles va a dar, si las va a falsificar cuando vaya a ver a alguien, no sé, ya nos lo explicará Homs. Matrix 2, segundo Matrix, la Agencia Tributaria Catalana o Administración Tributaria en Cataluña. Es una pequeña diferencia semántica de término, pero es que Homs parece confundirlas. Yo a veces digo que Cataluña necesita un poco de Barrio Sésamo. Homs lo necesita especialmente, y este gobierno también. Quiero decirle, porque a veces parece ignorarlo, no sé yo si desde la ignorancia, o de la falta de conocimiento, o la maldad. Yo siempre digo que la maldad es la última opción siempre. Parece confundirla, porque la Agencia Tributaria de Cataluña existe. Ya existe. Se creó en el año 2007. Existe, lo tengo aquí, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Article 1. Es crea l'Agència Tributària de Catalunya.
existe. Yo no sé si la han usado. No sé si la han dotado del personal suficiente. No sé si se la toman en serio. Hombre, no parece tomársela muy en serio porque a preguntas de un periodista dice y afirma que la van a poner en marcha. La van a poner en marcha. Es extraño porque, de hecho, existe. ¿Qué le pasa a Homs? Porque él quiere la administración tributaria en Cataluña. Y esto no está puesto en marcha. Tenía que haber estado puesto en marcha en el año 2008, perdón. Estamos en el año 2013. Dice Homs que en verano del año pasado se van a poner en marcha para en 2 años desarrollarla. Y que eso a lo mejor coincide con el 2014, la fecha mágica. Bueno, pues ya está tardando. Pero hay un pequeño problema. En el barrio Sésamo de Cataluña hay un pequeño problema. Esta agencia, esta Administración Tributaria de Cataluña es un consorcio paritario, no lo digo yo, lo dice el estatuto. ¿Con quién se consorcia? Con la Administración Estatal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que también existe. Y hay que consorciarla. Y si se consorcia, a lo mejor se crea la Administración Tributaria en Cataluña. Ya esto parece, es decir, tenemos la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Tributaria de Cataluña. Si se consorcian, a lo mejor se constituye la Administración Tributaria en Cataluña. No de Cataluña, en Cataluña. Bueno, Homs es un experto y Convergencia y el señor Artur Mas son expertos en el malabarismo de las palabras, para decir cosas entre mintiendo, no diciendo la verdad o por ignorancia. Claro, cuando uno crea una Secretaría de Hacienda, como dicen que han creado, yo también a veces me pienso, ¿y no estaba creada? Porque la Generalitat tiene tributos propios desde hace ya muchos años y tiene algunos cedidos. Y es extraño que no exista una Secretaría de Hacienda. Bueno, pero si se crea esta Secretaría de Hacienda, en principio será para tutelar la Agencia Tributaria de Cataluña, que repito, existe. Y si el gobierno de Convergencia y Esquerra y el señor Homs quiere constituir el consorcio para convertirlo todo en la Administración Tributaria en Cataluña, tiene que negociar. ¿Con quién? Con aquel que el señor Homs llamó macarra, al señor Montoro. Se lo quiero recordar a Homs y a Convergencia y a Esquerra. Si quieren constituir legalmente una administración tributaria en Cataluña, tienen que negociar, como así dice el estatuto, con el Gobierno de España, para crear un consorcio junto con la Agencia Tributaria Estatal. ¿Vale? Ya sé que esto a veces no haría falta recordarlo, pero en Cataluña, sobre todo con los separatistas, sí, porque confunden los deseos con la realidad y muchas veces la realidad la ignoran, voluntariamente, a veces sí y a veces por ignorancia o desconocimiento. Yo creo que lo mejor que podía haber hecho Homs hoy era decir, no lo sé, ya lo preguntaré, porque a veces para contestar cosas y parecer ignorarlas o decirlas mal, vamos mal. Decía, lo tengo aquí apuntado, preguntado por la nueva Secretaría de Hacienda, Funciones y Competencias, dice, comenzar a trabajar por una estructura para caminar hacia la Agencia Tributaria Catalana. Pero sí existe. ¿No creen que tenemos un problema? Cuando el portavoz y conseller de Presidencia dice que hay que empezar a trabajar para caminar hacia la Agencia Tributaria Catalana, yo creo que tenemos un problema muy serio. En fin. Cuarto, Matrix. El déficit. Dice el señor Homs que están hablando con Bruselas para explicarles nuestra situación financiera y su postura, la de Bruselas, acerca de la flexibilización del déficit. Bien. Nuestra situación es obvia, ya la conocen en Europa. Estamos en quiebra. La Generalitat de Cataluña está en quiebra, gracias, entre otros, a los buenos haceres del señor Mas Colell. Estamos tan en quiebra que hay que pedirle a aquel que Homs llamó macarra 18.000 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de este año que viene en nuestra comunidad. También quiero recordar una cosa al señor Homs y al gobierno de Convergencia, al señor Mas Colell y al señor Mas, e incluso al señor Durán. La actual ley que marca los objetivos de déficit, entre ellos el porcentaje que corresponde a las comunidades autónomas, lo votó favorablemente Convergencia y Unión.
a veces también sería bueno que alguien se lo recordase. Ya lo hacemos nosotros, ya lo hace Ciutadans. En resumen, ¿cómo podemos condicionar esta parte de la intervención del señor Homs acerca de Matrix? Pues lo que decíamos con anterioridad, este es un gobierno tutelado, secuestrado, es un gobierno que obedece al dictat de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene paralizada, entre otras cosas, la labor y la actividad parlamentaria en Cataluña. Que quieren y que están, y ese yo creo que es uno de sus objetivos, convertir este Parlamento en un mero espectador de la realidad política en Cataluña, un Parlamento decorativo que solo sirva para la escenificación y la teatralización separatista y como caja de resonancia de su permanente amenaza y pulso al Estado de Derecho. No al Estado de Derecho, al Estatuto ni a la Constitución. Es decir, es lamentable que a día de hoy, todavía no haya una fecha para el primer pleno de este Parlamento, que a día de hoy no estén constituidas las comisiones parlamentarias y que a día de hoy permanezcamos todos los grupos parlamentarios en la más absoluta duda de cuándo se va a reanudar la actividad parlamentaria en Cataluña. Porque el día que se reanude la actividad parlamentaria podremos hacer política donde corresponde, que es el seno del Parlamento, aunque algunos quieren suplantar el Parlamento con consejos nacionales hacia la transición nacional, con estructuras parademocráticas que suplanten la democracia en nuestra comunidad. Pero mientras eso no pasa, o no pase, mientras alguien aquí no traspase definitivamente la línea roja de la democracia, este Parlamento es donde se decide y se debate políticamente de los asuntos que pasan en nuestra comunidad. No en los consejos de transición nacional, no en las reuniones a puerta cerrada entre los hombres de Esquerra y el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Convergencia, ni no en discusiones cerradas entre grupos afines a Convergencia y los actuales consellers. Esta es la sede del debate político y es imprescindible que se ponga en marcha inmediatamente para poder evaluar políticamente el mundo real, ese del que nunca habla el portavoz Homs y del que desgraciadamente se habla poco en nuestra comunidad. Por ejemplo, Aguas Ter Llobregat. Que venga ya el conseller a dar explicaciones, este y el anterior, acerca de una situación absolutamente intolerable y que en función de cómo evolucione a nivel jurídico, Ciutadans se planteará presentarse como acusación popular. Porque es intolerable que permanentemente sobre la Generalitat de Cataluña planee la sombra de la duda en cómo otorga concesiones, o cómo otorga obra pública, o cómo otorga servicios de la Administración a determinadas empresas. Eso se tendría que estar debatiendo a día de hoy ya en el Parlamento, porque es una situación absolutamente obscena. Es obscena en todo su proceso, obscena desde que Convergencia y el PSC pactaron en el ACA las subidas del agua, recordemos el año pasado, permanentes, para poder ofertar y ofrecer esta empresa pública a concesionarias privadas. Para empezar. Pacto Convergencia y PSC, en el ACA. ¿Cómo es posible que se ofreciese finalmente esta empresa pública a una empresa privada, Acciona, vulnerando, según dice el informe, las propias bases del concurso? Y que sea la Generalitat el que haya recurrido a un organismo independiente que evalúa la legalidad o no de las concesiones administrativas y de los contratos de la Administración. Y ante eso, ¿qué dicen? Que están todos encantados de haberse conocido. A dar explicaciones inmediatamente, porque el pactar la subida de precios para hacer más atractiva esta empresa pública ha sido a costa del bolsillo de los ciudadanos de Cataluña, que somos los que pagamos el agua más cara de toda España. Para que algunos puedan ingresar 300 millones de euros porque tienen las arcas públicas quebradas. Segundo tema, algo que parece que tampoco nadie le presta atención, la permanente información acerca de la trama de las ITVs y paralelos. Lo último, la adjudicación o la posible amaño o el intento de amaño del servicio de eficiencia energética a edificios de la Generalitat. El primero, el presunto amaño, afecta, entre otros, además del señor Pujol, Oriol Pujol, al señor Gordó,
Nosotros le preguntaremos al señor Gordó si era conocedor de la voluntad del amaño o la anulación de los concursos de las ITVs para amañar las concesiones y entregárselas a empresas afines a CIU. Algo tendrá que decir, ¿no? Porque son informaciones que son públicas, aunque no están muy publicadas en Cataluña, son públicas. Y también sí es cierto que hay la voluntad de modificar la legislación para crear una nueva evaluación de edificios a nivel de cumplimiento energético para beneficiar también a empresas del ámbito de convergencia. ¿O es que nadie lee estas cosas? Nosotros se lo preguntaremos por escrito, se lo preguntaremos formalmente cuando alguien decida poner en marcha este Parlamento, aparte de las ruedas de prensa que hacemos aquí cada martes. Las concesiones por comisiones o los concursos por comisiones se van a acabar en Cataluña. Que lo sepa, más y OMS. Renfe. Hoy muy de actualidad porque se ha por fin conectado Figueras y Gerona con Barcelona y el resto de red de AVE. Pero vamos a hablar de otra cosa. Le vamos a preguntar al conseller, señor Santi Vila, ¿cuándo piensa pagar los 300 millones de euros que la Generalitat adeuda a Renfe? Porque está muy bien exigir, y nosotros somos los primeros en exigir a Renfe que cumpla con el contrato programa, pero hay un pequeño problema, es que no está firmado el contrato programa. Y es más, no están abonadas las cantidades que tenía que haber recibido por prestar los servicios de cercanías. Sería bueno que antes de exigir se abonase lo que se debe, aparte de poner 125 sanciones por incumplimiento de servicio. No sé cuántas sanciones hay que ponerse a un gobierno que no paga. Nosotros vamos a preguntar, y de hecho es una de las acciones parlamentarias que vamos a hacer en el momento que este Parlamento se ponga en funcionamiento, es preguntarle al actual conseller que cuándo piensa pagar lo que adeuda a Renfe. Porque además de tener ganas de expulsar y de echar a Renfe de Cataluña, para poner a los ferrocarriles de la Generalitat o poner a una empresa amiga de Convergencia, sería bueno que antes de que eso pueda pasar o pase, como así planea o planifica este gobierno, y ahora más con Esquerra Republicana, que su único objetivo es echar a todo aquello que tenga una E de España de Cataluña, pues antes de echarla supongo que tendrán que abonar lo que deben, ¿no? ¿Lo piensan hacer algún día? ¿Piensan pagar? Porque supongo que Renfe presta un servicio a cambio de unos ingresos, porque es una operadora. En resumen, este gobierno sigue sin hacer lo que debe, sigue sin tomar absolutamente ninguna medida de reactivación económica, de impulso de la economía de nuestra comunidad, sigue sin dar respuesta a los problemas reales, sigue sin decirnos cuándo va a tener unos presupuestos para debatir en el Parlamento, que es donde nos jugamos el conjunto de catalanes nuestro futuro, sigue sin decir cuándo va a pagar al tercer sector, sigue sin decir cuándo va a pagar los conciertos sanitarios, sigue sin decir cuándo va a pagar los conciertos educativos, sigue sin decir cuándo va a pagar a Renfe, sigue sin decir cómo va a equilibrar las cuentas, sigue sin decir cómo van a cuadrar los números. Lo único que sabe hacer es un reto permanente a la legalidad, al Estado de Derecho. Lo único que piensa hacer es suplantar la legalidad, vulnerarla, creando estructuras paraestatales que nos van a costar a todos los catalanes más recursos, sin dar respuesta a aquellos problemas que sufren los ciudadanos y que se van a ver agravados por las medidas de incremento de los impuestos que van a servir no para prestar mejores servicios, sino para cumplir los objetivos delirantes de Esquerra Republicana y de algunos miembros del Piñol de Convergencia y Unión. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de responderla.